La noche anterior a la boda, mi novia se besó apasionadamente con su primer amor en la despedida de soltera que ella misma organizó. A los dos les pareció que eso no era lo suficientemente emocionante, así que grabaron un video y lo publicaron en momentos de WeChat. Familiares y amigos estallaron en conmoción al instante. Cuando me enteré al día siguiente, los comentarios ya habían superpuesto los 99 más. Mi novia fingió estar avergonzada. Ayer bebí demasiado, pero ya que las cosas han llegado hasta aquí, mejor equivocarnos hasta el final y dejar que él se case conmigo en tu lugar. De todos modos, nosotros ya registramos el matrimonio hace tiempo. Una ceremonia de boda más o menos no hace ninguna diferencia. El personal del hotel que estaba a un lado quedó completamente atónito, convencido de que yo iba a estallar de ira. Sin embargo, yo sonreí y asentí, aceptando lo que ella dijo. Mi novia estaba muy satisfecha, diciendo que esta vez por fin me había portado bien y no había armado un escándalo por su primer amor, pero al parecer olvidó que el certificado de matrimonio que ella y yo obtuvimos en aquel entonces era falso. Capítulo 1. Después de aceptar la petición de mi novia Julieta, ella me dijo de inmediato que me quitara el traje de boda. El personal del hotel también reemplazó el cartel nupcial que originalmente me pertenecía por uno de ella y Mateo. Alejandro, los padres de Mateo lo están presionando para que se case cuanto antes. Cuando superemos esto, te compensaré con una boda aún más grandiosa que esta. ¿De acuerdo? Asentí, mientras mi mirada se deslizaba hacia las marcas rojas en su cuello, ignorando las miradas extrañas de la gente a mi alrededor. Me quité el traje de boda y me senté en silencio en la mesa reservada para los familiares de la novia. Había estado ocupado con esta boda durante mucho tiempo, invirtiendo una enorme cantidad de esfuerzo y energía. Tanto el hotel como el banquete estaban organizados con el más alto nivel, pero nunca imaginé que todo acabaría convirtiéndose en la dote de otra persona. Forcé una sonrisa amarga y me tragué una copa de vino amargo. Luego dirigí la mirada hacia el escenario. Julieta se había puesto un vestido de novia blanco puro, con lágrimas brillando en sus ojos. Entre los vítores de la multitud, compartió un beso apasionado con Mateo. De repente, el vino amargo en mi boca dejó de saber amargo. Tal vez ya me había vuelto insensible. Todos estos años, siempre supe que Julieta tenía un primer amor que nunca pudo olvidar. En aquel entonces, discutí con ella, peleé con ella, armé escenas, pero todo fue inútil. Cada vez, Julieta prometía que nunca volvería a contactar a Mateo, solo para darse la vuelta y enredarse de nuevo con él. Poco a poco, en algún momento que ni siquiera pude precisar, yo mismo me volví insensible. Pensé que una vez que nos casáramos, por fin se asentaría, pero, por desgracia, incluso esta boda, una por la que había suplicado durante tanto tiempo, se la entregó a otra persona. Después de beber el último sorbo de vino amargo, me fui del lugar de la boda antes de que comenzara el brindis. Poco después, Julieta llamó. Alejandro, ni siquiera ha empezado el brindis. ¿Por qué te fuiste? Mateo incluso dijo que quería beber contigo para agradecerte. ¿Agradecerme? Creo que solo quería burlarse de mí. Era imposible que ella no supiera que Mateo y yo no nos llevábamos bien. Simplemente, ella se preocupaba más por Mateo. Así que una y otra vez consentía sus provocaciones hacia mí. Tengo algo que atender. Así que me fui antes, dije. ¿Qué podrías tener que hacer tú? ¿Tú, estás enfadado por la boda? Sonreí levemente y respondí con indiferencia. Sí, estoy enfadado. La voz de Julieta se volvió fría al instante. ¿Qué te pasa ahora? Un hombre adulto que pasa el día entero celoso y siendo mezquino. Aprende de Mateo. Mira lo generoso que es. Sabe que soy tu esposa y aún así está dispuesto a arriesgarse a que los demás se burlen de él para celebrar una boda conmigo. Así que era esto otra vez. ¿Él era el que iba a ser objeto de burlas? El verdadero chiste era claramente yo. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuché la voz engreída de Mateo. Julieta, esto es lo que debía hacer. En realidad, soy yo quien debería agradecerte por aceptar sin dudar tener una boda conmigo después de enterarte de que mis padres me estaban presionando para casarme. Y también gracias a mi buen hermano Alejandro por haberse esforzado tanto durante tanto tiempo en nuestra boda. Al oír esto, apreté el teléfono con fuerza. El favoritismo de Julieta era algo de lo que hacía mucho tiempo era dolorosamente consciente. En el bufete, exigía que me dirigiera a ella por su título profesional en el trabajo. Sin embargo, permitía que Mateo la llamara cariñosamente Julieta, cariño delante de todos nuestros compañeros. Hace 3 meses, solo por un comentario de Mateo, le entregó un caso en el que yo había trabajado con esmero, uno que estaba a punto de concluir después de haber reunido todas las pruebas clave, a él.
Pero Mateo era completamente incompetente. Incluso con pruebas que garantizaban la victoria, logró perder la ventaja. Julieta inmediatamente me arrojó el desastre de vuelta. Alejandro, sabes que Mateo acaba de incorporarse al bufete. No podemos dejar que este caso afecte su futuro. Además, este caso siempre fue tuyo. Ahora que está a punto de fracasar, debes asumir toda la responsabilidad. Está bien, ¿no querías tener una boda conmigo? Después de esto, te compensaré con una boda. Sí, pero nunca imaginé que esta boda, de principio a fin, siempre había sido preparada por Julieta para Mateo. Al ver que no respondía a Mateo, Julieta se enfadó. Alejandro, Mateo te está hablando. ¿En qué estás pensando? De verdad eres tan inmaduro. No me obligues a regañarte en un día tan feliz. No pude evitar burlarme de mí mismo. Sí, soy inmaduro, lo siento. Tal vez percibió el peso en mi voz, porque el tono de Julieta se suavizó un poco. Olvídalo, que seas inmaduro no es nada nuevo. Dejémoslo así. Vamos a empezar el brindis. Ah, cierto. Vuelve y empaca primero. Múdate temporalmente. Esta noche habrá bromas de boda. Y si los padres de Mateo te ven, todo quedará al descubierto. Realmente ya era hora de mudarme. Después de todo, ese lugar ya no era mi hogar. ¿Me oíste, Alejandro? Yo la interrumpí con el rostro sereno. Dije, Julieta, terminemos. Capítulo 2. Julieta se quedó atónita por un momento y enseguida estalló de ira. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Somos esposos legalmente registrados. ¿De qué ruptura hablas? ¿No es solo que estoy fingiendo casarme con Mateo? El certificado de matrimonio lo tienes tú en la mano. ¿De verdad es necesario que te pongas celoso y me digas cosas así? Al oír esto, ni siquiera me dieron ganas de refutar. Solo sentí que todos estos años de esfuerzo habían sido inútiles. ¿El certificado de matrimonio? Ella sabía mejor que nadie cuál era la verdadera situación de nuestro certificado de matrimonio. Tal vez fue porque no dije nada que Julieta pensó que yo había cedido. Tras una breve pausa, volvió a hablar. Está bien. Sé que estás celoso y que quieres provocarme con eso de romper, pero si vuelves a decir algo así la próxima vez, sí que me voy a enfadar. Mejor, consideremos que nos separamos temporalmente por un tiempo, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, hay un caso muy complicado en la ciudad A. Ve primero a la ciudad A a investigar y recopilar pruebas. Después de decir eso, Julieta colgó el teléfono. Sin embargo, vagamente escuché cómo le explicaba a Mateo. De momento no he encontrado a nadie que se haga cargo del caso que él tiene entre manos. Cuando encuentre a alguien, no pude evitar sentirme miserable. Así que, en su corazón, ¿yo no era más que una herramienta para ganar dinero? Yo me mataba trabajando en los casos, y el dinero que ganaba ella lo usaba para derrocharlo con Mateo. Todavía recuerdo que, hace un año, la moto eléctrica de 2 ruedas que usaba para ir al trabajo se estropeó. Le rogué que me comprara una nueva. Ella, en cambio, me compró una bicicleta de segunda mano y me hizo ir pedaleando al trabajo en pleno invierno. Ahora el entorno económico no está bien y no tengo dinero de sobra. Arréglatelas por ahora. Con la nariz enrojecida por el viento helado. Al llegar al bufete vi que frente a la puerta estaba aparcado un deportivo Apolo de última generación. Entonces lo entendí, no era que la situación económica fuera mala, sino que Julieta había usado el dinero que yo gané para comprarle a Mateo un regalo de cumpleaños y sacarle una sonrisa. Al pensar en esto, negué con la cabeza con ironía. Primero volví a casa a hacer el equipaje y luego, con las maletas, fui directamente al bufete. Profesor Alejandro, ¿no está usted celebrando la boda con Julieta? Preguntó alguien. Todo el bufete había ido a la boda. Solo quedaba una pasante en la oficina. Por casualidad, esa pasante era alumna mía. O quizá no era una casualidad. Te equivocas. Esa es la boda de Julieta y Mateo. No la mía, dije con calma, mientras sacaba una carta de renuncia. Como Julieta siempre decía que yo también era dueño del bufete, nunca había firmado un contrato conmigo. Así que, si quería irme, podía hacerlo directamente. La realidad era así de absurda, un bufete que conocía la ley, pero que se dedicaba a hacer cosas ilegales. La pasante se quedó paralizada por un instante y enseguida entendió lo que pasaba. Indignada, dijo, Julieta se ha pasado de la raya. Sonreí, le pedí que trabajara bien y me di la vuelta para irme de aquel lugar en el que había luchado durante tantos años. Después de renunciar, no me sentí liberado en absoluto. Un abogado famoso en todo el sector que solo tenía 3,65 en el bolsillo, nadie lo creería si lo contara. Suspiré y dudé un momento antes de llamar a una compañera de la universidad. Cuando se enteró de que había terminado mi relación,
Se alegró mucho. Dijo que conduciría toda la noche para venir a buscarme y llevarme a trabajar a su bufete, dándome incluso el estatus de socio y acciones. Le dije que no hacía falta tanto, que solo me prestara 200 yuanes, suficientes para comprar un billete de autobús. Después de todo, estos años, cuando viajaba por trabajo para ahorrar dinero, ya estaba acostumbrado a tomar autobuses de larga distancia. Para mi sorpresa, mi compañera se compadeció mucho de mí. De inmediato transfirió 2 millones a mi cuenta, diciéndome que al día siguiente comprara el billete más caro de clase ejecutiva y que ella iría antes al aeropuerto para esperarme. No pude evitar sonreír con amargura. Mi ánimo estaba algo decaído. Qué generosa, mucho más generosa conmigo que Julieta. Me quedé una noche en el hotel al ver en los momentos de WeChat el video de las bromas de boda que Mateo había publicado, donde Julieta sonreía tan feliz. En silencio les di un me gusta. Al día siguiente, subí justo a tiempo al avión en clase ejecutiva. Muy pronto, el avión aterrizó. Al salir del aeropuerto, escuché la voz de Mateo. Dijo sorprendido: Alejandro, ¿no vas a la ciudad a ocuparte del caso? ¿Por qué nos estás siguiendo? Con razón anoche fuiste tan amable y le diste me gusta a nuestro video. Así que estabas esperando aquí. HMPH. Capítulo 3. Giré la cabeza y vi a Julieta y Mateo con los anillos de boda puestos, entrelazando los dedos, con una expresión llena de dulzura, que bien combinaban. Al verme, Julieta pareció algo impotente. Soltó su mano y se acercó para preguntarme: Alejandro, ¿no habíamos quedado en separarnos temporalmente por un tiempo? Ahora voy a irme de luna de miel con Mateo. Así podremos engañar por completo a sus padres. Si sigues siguiéndome así, me voy a cansar mucho. Además, ¿no te di ya un caso para que te ocuparas de él? Mateo, con el rostro lleno de desagrado, me señaló y reprochó: Alejandro, a mí ni siquiera me importa que tú y Julieta hayáis registrado el matrimonio. ¿No puedes ser un poco más generoso y darnos algo de espacio privado a Julieta y a mí? ¿Para qué nos sigues? ¿O es que cuando Julieta y yo nos acostemos también vas a querer seguirnos? Al ver que Mateo se enfadaba, Julieta se apresuró a consolarlo. Luego se giró hacia mí, frunciendo el ceño. Ya está. Alejandro, ya me has visto. ¿Por qué no te vuelves de una vez? A Mateo no le gustas. No es que no lo sepas. Espera, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar el billete de avión? ¿Escondiste dinero a mis espaldas? Cada vez eres más atrevido. Con el rostro sereno, respondí: primero, no los estoy siguiendo. Segundo, el billete me lo regaló un amigo. Julieta se impacientó. ¿Todavía sigues mintiendo? ¿Qué amigos puedes tener tú en la ciudad, J? Mateo, a un lado, intervino de repente: ese dinero, ¿no será que tú, Alejandro, lo sacaste pidiendo un préstamo? Al oír esto, Julieta reaccionó como si le hubieran pisado la cola a un gato. Furiosa, gritó: es una vergüenza que eso se sepa. Yo te transfiero el dinero. No dejes que un préstamo afecte al bufete. Lárgate ya. Al ver la expresión de desprecio en el rostro de Julieta, inexplicablemente me dieron ganas de reír. Cuando descubrí que el certificado de matrimonio era falso, no expuse su mentira. Pensé que, quizá, lo falso algún día podría volverse real. Hasta que Mateo fue contratado por ella en el bufete y empezó a favorecerlo descaradamente, pasando los días mezclándose con él sin pudor. Solo entonces comprendí que lo falso, al final, siempre es falso. Capítulo 4. El dinero ya te lo he transferido. Lárgate de una vez. ¿Me oíste? En realidad no quería hacerle caso, pero cuanto más hablaba, más se pasaba de la raya. Justo cuando no pude evitar querer responder, escuché la voz de Lluviana: Alejandro, te estuve esperando toda la noche. Me desvelé tanto que se me hincharon los ojos. Por fin llegaste. ¿Quiénes son ellos? ¿Tu exnovia? ¿No dijiste que ya habías roto con tu exnovia? Giré la cabeza y vi a Lluviana, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, acercarse vestida con un traje de alta costura. Sonreí y caminé hacia ella. Julieta se quedó atónita un instante y de pronto reaccionó. Incrédula: ¿has venido a buscar a esta mujer? Al oír esto, en los ojos de Mateo pasó un destello de burla. Con tono sarcástico, dijo: Dios mío, ¿no será que esta es la amante que Alejandro mantiene afuera? Al escuchar eso, Julieta pareció darse cuenta de algo y me miró sin poder creerlo. Con razón antes querías romper conmigo, así que ya tenías a otra afuera. Alejandro, estuvimos juntos 12 años, casados 10 años, y aún así te fuiste con otra mujer. ¿Cómo puedes mirarme a la cara? Mateo, lleno de satisfacción, siguió menospreciándome.
Alejandro, ¿cómo puedes traicionar el amor puro entre tú y Julieta solo por una tontería así? De verdad me decepcionas demasiado. HMPH. Julieta, vámonos. Respirar el mismo aire que un tipo tan despreciable me da asco. Me reí de pura rabia. Qué manera tan descarada de darle la vuelta a la tortilla. Sin mencionar que entre Lluviana y yo no había nada. Incluso si yo realmente hubiera sido infiel, ¿con qué derecho ellos venían a señalarme? Julieta no se fue. Al contrario, llena de furia, levantó la mano y le dio una bofetada a Lluviana. Zorra que destruye la felicidad de otras familias. ¿No sabías que él tiene esposa? Al ver esto, me lancé hacia adelante y la aparté de un empujón. Julieta, ¿estás enferma o qué? Al oírlo, a Julieta se le enrojecieron los ojos, apretó los dedos y me señaló. Alejandro, ¿te atreves a insultarme y empujarme por culpa de esta mujer? ¿Ya olvidaste todos esos juramentos eternos que me hiciste? Que aún tuviera el descaro de mencionar esos juramentos. Respiré hondo, reprimí mis emociones y dije con frialdad. Primero, no he sido infiel. Segundo, ella se llama Lluviana. Es mi compañera de la universidad. Vine a la ciudad H para tratar asuntos importantes con ella. Y el dinero y el billete de avión también me los prestó ella. Julieta soltó una risa fría. ¿Compañera de la universidad? ¿De verdad crees que voy a creerte? Créelo o no. Vámonos. Lluviana. Me giré para irme con Lluviana. Pero Julieta, furiosa, me bloqueó el paso. Alejandro, si te atreves a irte ahora, te despediré del bufete y no volverás jamás. Justo cuando iba a hablar, Lluviana, que parecía no poder aguantar más, intervino. Entonces, mejor aún, así Alejandro podrá convertirse abiertamente en socio de nuestro bufete. Mientras hablaba, sacó el contrato de nombramiento como socio que ya tenía preparado. Al oír esto, la mirada de Julieta tembló. Al instante siguiente, agarró con fuerza el cuello de mi ropa y me increpó furiosa. ¿Lo que dice esta mujer es verdad? ¿Vas a irte a su bufete como socio? Alejandro, ¿por una cosa tan insignificante vas a cambiar de trabajo? No estoy de acuerdo. En los ojos de Mateo pasó un destello burlón, pero con la boca suspiró. Alejandro, tú mismo eres abogado. ¿Cómo puedes cometer algo ilegal a sabiendas de la ley? Si te cambias ahora de bufete, tendrás que pagarnos una gran suma de indemnización. Lluviana respondió de inmediato. No importa cuánto sea, nuestro bufete lo pagará. Sonreí con calma. No hace falta pagar nada. Nunca firmé un contrato laboral con ellos. Julieta, como no hay contrato, naturalmente no necesito tu consentimiento. Al contrario, si yo quisiera ponerme serio con este asunto, entonces ustedes. Aún no había terminado de hablar cuando Julieta, con los ojos enrojecidos, me interrumpió. Su mirada estaba llena de decepción. Alejandro, de verdad me equivoqué contigo. Si insistes en cambiarte de bufete, entonces divorciémonos. Aunque hablaba de divorcio, su tono era sorprendentemente plano, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a hacerlo. Era el truco que siempre había usado desde que se casó conmigo. Antes, yo naturalmente no quería, pero ahora, en realidad, no podía, porque para divorciarse primero hay que haberse casado. Negué con la cabeza. En el rostro de Julieta apareció de inmediato una expresión de alegría, pero yo saqué de mi bolso esos 2 certificados de matrimonio falsos. Si nunca estuvimos casados, ¿de qué divorcio estamos hablando? Capítulo 5. Por un instante, el rostro de Julieta mostró pánico. Luego, como si hubiera pensado en algo, su expresión se volvió sombría. Me arrebató los certificados de matrimonio de las manos, los rompió en pedazos y los lanzó contra mi cara. Alejandro, parece que hoy sí venías bien preparado. Incluso trajiste certificados de matrimonio falsos. ¿Y todavía dices que todo esto no fue planeado por ti? Entonces dime, si todo fue una coincidencia, ¿para qué llevabas contigo estos 2 certificados falsos? Estos no son en absoluto nuestros certificados de matrimonio. Creo que de verdad estás loco. Falsificar sellos de organismos estatales conlleva años de cárcel. No me digas que no lo sabes. A un lado, en los ojos de Mateo pasó un destello de decepción, que enseguida se transformó en un tono sarcástico. Alejandro, ¿acaso no sabemos ya qué clase de persona eres? Si no recuerdo mal, esos certificados los sacaron hace 7 años. No, si de verdad fueran falsos, ¿habrías aguantado hasta hoy? Alejandro, la obra que estás montando hoy es realmente excesiva. Mientras hablaba, me abrazó a Julieta por la cintura delante de mí. Sin embargo, ella lo empujó. En los ojos de Mateo apareció un atisbo de sorpresa, mientras Julieta decía furiosa, ¿y ahora qué? ¿Te quedaste mudo?
¿Te sientes culpable porque he desmontado tu mentira? Te lo digo, Alejandro, mi paciencia contigo es limitada. Si sigues armando este escándalo sin sentido, no me culpes cuando no quiera volver a saber nada de ti. Miré la impaciencia en sus cejas y la ira persistente en su mirada. De repente, me pareció algo ridículo. Julieta, ya que lo has olvidado, déjame ayudarte a recordarlo. Hace 7 años, te rogué que te casaras conmigo. Quería darte una boda, pero tú dijiste que no hacía falta gastar tanto, que con registrarnos bastaba. En ese momento incluso me sentí conmovido y pensé que eras la persona a la que había estado esperando toda mi vida. Pero el día de registrar el matrimonio, Mateo te llamó y te engañó diciendo que lo habían atropellado. Tú me dejaste solo en la oficina de registro civil para ir a buscarlo. Te esperé allí todo el día y no volviste. El viento frío me mandó al hospital, mientras tú y Mateo se iban de fiesta y derrochaban por ahí. Después, cuando dije que quería romper contigo, sacaste 2 certificados de matrimonio y dijiste que ya los habías preparado, que solo querías gastarme una broma, pero la autenticidad de esos certificados la descubrí al día siguiente. ¿Lo recuerdas ahora? Al oír esto, Julieta quedó como si hubiera sufrido un terremoto. Su expresión estaba llena de conmoción y dolor. Tal vez, por fin lo recordó. Yo, sin embargo, no le presté atención y seguí hablando por mi cuenta. En cuanto a por qué seguí contigo tantos años por estos certificados falsos, como dijo Mateo, fue porque antes yo era muy ingenuo. Pensaba que con el tiempo, lo falso quizá podría volverse real, pero lo falso, al final, siempre es falso. Y en cuanto a por qué llevaba conmigo esos 2 certificados falsos, no era más que para darle un recuerdo, una despedida, a los años de juventud que desperdicié inútilmente. Pero ahora que tú misma has destrozado esos recuerdos, ya no nos queda ninguna relación. Tal vez al principio mi tono fue algo exaltado, porque quería sacar todo el resentimiento acumulado en mi corazón durante tantos años, pero al final, solo me quedaron la calma y una repentina claridad. Resultó que marcharse era algo tan sencillo. Miré a Mateo. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de alegría y emoción. En su lugar, yo también estaría contento. Después de todo, el rival amoroso con el que había estado enfrentado durante tanto tiempo, por fin había desaparecido. Basta. Alejandro, incluso ahora sigues tergiversando y mintiendo. Nuestro certificado de matrimonio es claramente verdadero. Fuiste tú quien me suplicó casarnos, y ahora eres tú quien quiere divorciarse. ¿Por qué todo tiene que hacerse según lo que tú digas? ¿Divorcio? Te digo que es imposible. Ahora mismo vienes conmigo a casa. Después de desahogarse, Julieta me agarró directamente del cuello de la ropa y, sin siquiera mirar a Mateo, me arrastró hacia la zona de embarque del aeropuerto. El rostro de Mateo se quedó rígido al instante. Julieta, la Julieta que antes siempre le respondía a todo, por primera vez no le hizo caso. Al verla así, no pude evitar sentirme confundido. ¿Acaso no había sido ella quien siempre decía que, si no fuera porque yo me aferré obstinadamente a ella en el pasado, jamás habría estado conmigo? ¿Qué le resultaba molesto? Ahora que por fin la había soltado, ¿por qué era ella la que no estaba dispuesta a aceptarlo? Me zafé de su mano y me quedé quieto en el mismo sitio. Julieta, ese ya no es mi hogar. En la casa ya no queda nada relacionado conmigo. Ahora es el hogar de tú y Mateo. Es la casa matrimonial de ustedes dos. Julieta se quedó inmóvil, con los labios apretados, mirándome. En el rostro de Mateo apareció una expresión de alegría. Se acercó, tomó la mano de Julieta y dijo con profunda emoción: Julieta, ya que Alejandro por fin está dispuesto a irse, ¿de ahora en adelante puedo ser yo quien te cuide? Déjame ser tu esposo, la persona que camine contigo de la mano el resto de la vida. Bajé la mirada, aunque ya había decidido marcharme. Al oír esas palabras mi corazón no pudo evitar estremecerse un poco. Después de todo, la había amado durante 10 años completos. ¿Cuántos 10 años tiene una persona en la vida? Julieta me estuvo observando todo el tiempo. Al verme bajar la mirada, una pizca de alegría cruzó su rostro y se aferró al brazo de Mateo. De acuerdo. Entonces mañana mismo iremos al registro civil a sacar el certificado. Aunque lo decía con la boca, sus ojos no dejaban de mirarme. Yo sabía que estaba tratando de provocarme. En el pasado, al escuchar algo así, sin duda me habría vuelto loco de celos. A Julieta le encantaba provocarme. Cada vez que discutíamos, se daba la vuelta y hacía todo tipo de gestos íntimos con Mateo. Pero ahora, mi estado de ánimo estaba tan tranquilo como las aguas en el fondo del lago Baikal. Les deseo una feliz boda. Después de decir eso, tomé del brazo a Lluviana, que todavía quería seguir cotilleando, y me di la vuelta para irme. Al ver que no reaccionaba,
Julieta se apresuró a seguirme de cerca. ¿Feliz boda? ¿Con qué derecho nos deseas una feliz boda? ¿Cómo es marido? ¿O cómo es novio? Al ver que seguía sin reaccionar, Julieta solo pudo suspirar y continuar. Alejandro, sé que estás enfadado conmigo porque Mateo y yo celebramos una boda. Hagamos esto, vuelve conmigo ahora. Y con toda generosidad también puedo organizarte una boda a ti. Siempre tan mezquino, de verdad no pareces un hombre. Capítulo 6. A mí me daba igual, pero Lluviana, a un lado, ya no pudo contenerse. Señora Julieta, nuestro Alejandro ya rompió con usted. ¿Por qué sigue acosándolo? ¿Nuestro Alejandro? Él es claramente mi esposo. Y además, explícate bien, ¿qué quieres decir con que lo estoy acosando? Julieta empujó a Lluviana de golpe, con una actitud extremadamente grosera. Me apresuré a sujetar a Lluviana para que no perdiera el equilibrio y pregunté con voz apurada. Lluviana, ¿estás bien? Julieta, ¿de verdad estás enferma? Lluviana te estaba hablando con educación. ¿Por qué la empujas? Además, ¿acaso dijo algo incorrecto? Al oír esto, Julieta me miró incrédula. ¿Otra vez me gritas? Hoy ya me has gritado 2 veces por culpa de otra mujer. Lluviana frunció los labios y aspiró aire con fuerza. Creo que me torcí el tobillo, duele mucho. Alejandro, parece que vas a tener que llevarme al hospital. Mientras hablaba, se apoyó en mí y luego se giró hacia Julieta con resentimiento. Sí, tu esposo. Qué impresionante, tener 2 esposos. Señora, ¿ahora puede dejar que su esposo me acompañe al hospital? Ah, no. Debería decir su ex esposo. HMPH. Si de verdad lo trataras como a un esposo, ¿cómo podrías tratarlo así? Un abogado famoso en todo el país, con solo 3,65 en el bolsillo, que al pedir dinero solo se atreve a pedirme 200 a mí. Un hombre así, al que tú no valoras. Hay mucha gente dispuesta a valorarlo. Ahora es socio de mi bufete. Y el siguiente paso será conquistarlo y hacer que sea mi esposo. Que te dé rabia BLE. Al escuchar esto, me quedé sin palabras, sin saber qué decir. La razón por la que pensé en pedirle dinero a Lluviana desde el primer momento fue porque en la universidad teníamos mucha cercanía. Ella solía pedirme prestados mis apuntes. Después de graduarse, volvió a la ciudad H para hacerse cargo del bufete familiar. Yo conocí a Julieta y me fui con ella a la ciudad J. Pero nuestra relación no se deterioró por la distancia. Muchas pruebas clave de mis casos se las pedía a ella para que me ayudara a investigarlas. Entre nosotros éramos más bien almas afines. Así que lo que acababa de decir seguramente solo era para provocar a Julieta. Sujetando a Lluviana, la puse detrás de mí. Di un par de palabras menos. Te torciste el tobillo y aún así tienes tanta energía. Oye, te estoy ayudando a desahogarte. ¿Cómo puedes ser tan poco leal? Di un paso para irme. Pero Julieta me bloqueó con firmeza. No puedes irte. Alejandro, ahora lo entiendo todo. Hace tiempo que te revolcaste con esta coqueta pretenciosa, ¿verdad? Aunque quieras romper conmigo, ¿qué pasa con todos los casos del bufete? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable y marcharte así sin más? Si quieres irte, está bien, pero primero debes resolver todos los casos que tienes a tu cargo. En los ojos de Mateo pasó un destello de burla, pero con la boca fingió sinceridad. Eso mismo. Alejandro, como abogado, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? Los casos que llevas aún no están terminados y ya estás pensando en cambiarte a otro bufete, aunque no hayas firmado contrato con Julieta. ¿No es también culpa tuya? Julieta es demasiado buena persona, confió demasiado en ti y por eso le diste una oportunidad para aprovecharte. Fruncí el ceño y solté una risa fría. ¿Mis casos no te los pasó todos ella a ti? Ah, cierto, lo olvidaba. Después de que los aceptaste, también lograste estropearlos. Ahora voy a llevar a Lluviana al hospital. Si siguen acosándome, no me culpen si, después de irme al bufete de Lluviana, el primer juicio que les gane es precisamente contra ustedes. Para entonces, Julieta, recuerda cambiar de abogado, porque si Mateo sale personalmente a litigar, seguro que perderá de forma miserable. Dicho esto, me di la vuelta y cargué a Lluviana para subirla a un taxi. El vehículo arrancó, con el rostro impasible. Cerré la ventanilla. Justo cuando quedaba una pequeña rendija, la voz de Julieta se coló desde fuera. Alejandro, esperaré el día en que te arrepientas y vengas a rogarme de rodillas. Entonces espera. Capítulo 7. Miré cómo, dentro de mi campo de visión, la figura de Julieta se hacía cada vez más pequeña. Igual que el pasado que una vez compartimos, el mundo parecía estar reconfigurándose. SSS, qué dolor. Lluviana, que hacía un momento aún estaba aguantando,
En cuanto subió al taxi mostró una expresión lastimera. Sin mucho ánimo, la ayudé a quitarse los zapatos y los calcetines. Al ver su tobillo fino como jade, blanco como la escarcha y ahora enrojecido por completo, empecé a masajearlo con cuidado. Si no hubieras hablado tanto antes, ya nos habríamos ido hace rato. No habrías tenido que aguantar el dolor tanto tiempo. No sé en qué estaba pensando Lluviana. Tenía las mejillas sonrojadas, pero respondió con terquedad. ¿Y no era porque quería desahogarme por ti? Más suave. Le masajeé el tobillo en silencio. Y ella también se quedó callada. El ambiente se volvió silencioso de repente. Al cabo de un rato, habló suavemente, con un tono despreocupado. ¿De verdad ya lo dejaste atrás? Sí, respondí sin levantar la cabeza. Al oír eso, su voz se volvió inexplicablemente alegre, como la primera flor que brota en primavera. Eso está bien. A partir de ahora, ven y trabaja conmigo como es debido. Muy pronto la llevé al hospital. Después de vendarle el tobillo, el médico nos indicó que debía descansar bien y que durante ese tiempo no debía tener relaciones íntimas. Me sonrojé. Empujé su silla de ruedas y salimos del hospital rumbo a su casa. ¿Tienes dónde vivir? Si no, quédate en mi casa. Lluviana, sentada en la silla de ruedas, habló de repente. Me quedé atónito un instante y negué con la cabeza. No, sería demasiada molestia. Buscaré un lugar para alquilar. Y los 2 millones que me transferiste son demasiado. Me quedaré con 3.000 y te devolveré el resto. No sé cuál de mis palabras la enfadó. En cuanto terminé de hablar, me dio un fuerte golpe en la mano. Soltó un tonto y entró sola en la casa. Tal vez de verdad soy un tonto. Entendía lo que Lluviana quería decir, pero acababa de terminar una relación y, por el momento, no tenía ese ánimo. Observé aquella habitación desconocida y, sin darme cuenta, recordé la primera vez que fui a la ciudad J. En aquel entonces, Julieta y yo vivíamos apretados en un pequeño apartamento alquilado. En el aire flotaba un olor a humedad, y por la noche toda la habitación se impregnaba de un frío helado. En esos momentos, Julieta siempre tenía las manos y los pies fríos, y se acurrucaba en mis brazos. Alejandro, contigo es tan bueno, ¿puedes ser mi calentador exclusivo para toda la vida? Yo asentía suavemente, la abrazaba con fuerza y juraba que tendría éxito, que la haría vivir bien y no permitiría que volviera a sufrir conmigo. Más tarde, gracias a mi esfuerzo y a los contactos acumulados durante años de litigios, abrimos juntos un bufete que pertenecía a los dos. Y entonces, parecía que todo había cambiado. Julieta ya no necesitaba que yo le calentara las manos y los pies. Con solo decir una palabra, innumerables hombres se peleaban por ser su calentador. Empezó a arrojarme todo el trabajo del bufete, mientras ella pasaba los días divirtiéndose fuera. Yo, en aquel entonces, solo pensé que había estado reprimida durante mucho tiempo y que, ahora con dinero, quería experimentar la vida, así que permití su desenfreno. Hasta que una vez fui a un hotel para hablar con un cliente sobre un caso y me topé de frente con Julieta y Mateo saliendo juntos. Ella explicó que Mateo quería entrar a nuestro bufete, así que había ido al hotel para entrevistarlo. Me dio tanta rabia que me reí. ¿Entrevistar en un hotel? ¿Me tomaba por idiota? Le di un puñetazo a Mateo en la cara. Él no se quedó atrás y me golpeó en la sien, dejándome mareado y haciéndome retroceder varios pasos. Julieta, sin embargo, no me hizo caso en absoluto, solo se preocupó por Mateo. En ese momento sentí que el corazón se me enfriaba y me di la vuelta para irme. Esa misma noche, Julieta me buscó, me pidió perdón y prometió que nunca volvería a hacer algo así. Yo le creí, pero al día siguiente, cuando regresé al bufete, descubrí que Mateo ya había sido contratado e incluso había ocupado mi oficina. Alejandro, Mateo es un poco introvertido. Sal tú primero. Deja que use esta oficina para trabajar. Bajo las miradas incómodas de todos los compañeros, abracé mis cosas y me fui a trabajar a un rincón afuera. Desde entonces, Julieta, que antes apenas venía a mi oficina una vez cada 10 o 15 días, empezó a llegar puntualmente todos los días y pasaba la jornada entera en la oficina de Mateo. Julieta dijo que esperaría el día en que yo me arrepintiera, pero en realidad tenía ganas de decirle algo. De lo que más me arrepiento ahora mismo es de haberme enamorado de ella. Capítulo 8. Al día siguiente, empecé oficialmente a trabajar en el bufete de Lluviana. Rechacé el contrato de socio que me ofreció al principio. Le dije que quería convertirme en socio de su bufete por mis propios medios. Yo, Alejandro, nunca necesito limosnas. Lluviana no lo entendía, pero respetó todas mis decisiones. Solo que, como castigo por rechazarla,
Me obligó a comer todos los días los productos experimentales que preparaba mientras aprendía cocina, con solo 3.000 en el bolsillo, de los cuales la mitad se fue en el alquiler. Asentí con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, estaban buenísimos, mucho más ricos que lo que cocinaba Julieta, claro. Lluviana venía de una familia acomodada. Estas cosas seguramente las había aprendido desde pequeña. ¿Cómo iban a saber mal? Tal vez solo estaba buscando una excusa para ayudarme. Después de eso, empecé a encadenar casos sin parar, desde disputas vecinales hasta grandes conflictos comerciales. La fama del bufete de Lluviana creció cada vez más, hasta hacerse conocido en todo el círculo jurídico. Muchos antiguos clientes míos, al enterarse de que había cambiado de bufete, acudieron a mí atraídos por la reputación. Tras ganar un caso para reclamar salarios impagos de obreros migrantes, un giro total de la situación que terminó enviando tanto al juez del tribunal como al demandado directamente a prisión. Me volví completamente viral en Internet. Incontables internautas empezaron a llamarme, en broma, un forajido fuera de la ley, en un solo juicio. Incluso los que solo habían ido a ver el espectáculo acabaron entre rejas. En la cena de celebración de esa noche, Lluviana volvió a sacar el contrato de socio y, sonriendo, me pidió que lo firmara. Esta vez no dudé y firmé con mi propio nombre. Así, el Alejandro de la ciudad J murió, y el Alejandro de la ciudad H renació. Después del banquete, con media copa de licor en la mano, me quedé de pie en el balcón del hotel, dejando que el viento nocturno y desolado me golpeara el rostro. Las lentes sujetas por la montura dorada parecían cubrirse de una capa de niebla, impidiéndome ver con claridad la noche profunda. Agité la botella y observé cómo las burbujas subían y bajaban, como mi vida pasada. Alejandro, ven, te voy a enseñar algo bonito. Mientras estaba absorto, Lluviana apareció detrás de mí descalza, con las mejillas sonrojadas por el alcohol, vestida con una camisa blanca amplia y unos pantalones cortos vaqueros, fresca y encantadora. Hace mucho viento afuera. ¿Cómo sales tan poco abrigada? ¿Algo bonito? No me vengas con bromas. Miré su figura con vacilación y aparté la mirada de inmediato. Lluviana sacó el móvil con una sonrisa traviesa. Mira los estados de WeChat de tu exnovia. Al oír eso, entendí que había pensado mal. Fruncí los labios y tomé el teléfono. Deslicé la pantalla durante un buen rato, pero no encontré nada. ¿Dónde está? No veo nada. Al levantar la vista, vi a Lluviana apoyada contra la pared, profundamente dormida por la borrachera. Suspiré. Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros, con el alcohol subiéndome a la cabeza. Me senté a su lado y seguí revisando los estados. Sabía que Lluviana había agregado a Julieta. Aquel día se habían insultado durante toda la noche, delante de mí, y las palabras habían sido tan duras que no parecían propias ni de Julieta ni de Lluviana. Por eso, viniendo de alguien que la detestaba tanto, lo de algo bonito despertó realmente mi curiosidad. Seguí deslizando hacia abajo hasta que vi un video publicado por alguien cuyo nombre era la estúpida exnovia de Alejandro. Sí, ese apodo era muy propio de Lluviana. Mis dedos se detuvieron un segundo antes de tocar el video. En la grabación, Julieta vestía un llamativo traje de novia rojo, sostenía 2 certificados de matrimonio también rojos y se apoyaba en el pecho de Mateo, sonriendo radiante. Nos casamos. Amar a alguien es convertirse legalmente en su pareja y, emocionalmente, amarlo toda la vida. Capítulo 9. ¿Qué es? Al final, ¿el amor? ¿Es una ráfaga de viento nocturno que se cuela en el corazón? ¿O la ausencia de hastío tras convivir durante mucho tiempo? Ya no lo entendía. Solo sentía que la noche era profunda y que hacía un poco de frío. Me moví ligeramente y tiré de la chaqueta que originalmente cubría a Lluviana, llevándome la mayor parte para taparme yo. Después de todo, fue ella quien insistió en que viera ese video. No esperaba que Lluviana abriera los ojos en ese mismo instante. En el fondo de sus pupilas parecía reflejarse el cielo nocturno lleno de estrellas, brillantes y deslumbrantes. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, aparté la mía, pero esta vez, Lluviana me sujetó el mentón con la mano y me obligó a girar el rostro de vuelta. ¿Qué haces? Duele. Digo, ¿te duele el corazón? Al oír eso, bajé la cabeza y miré mi propio corazón. Pasó un buen rato antes de responder. Parece que, ya no duele tanto. Es como una lluvia de verano, intensa, repentina. Creo que lo que queda es más bien indignación. Lluviana bajó la mirada. Las comisuras de sus labios se alzaron. Se inclinó hacia adelante. La chaqueta resbaló de sus hombros y, acercándose a mi oído, susurró en voz baja. Entonces, señor indignado, ¿le gustaría a usted
junto a una señorita igualmente indignada. ¿Vivir un amor tan largo como el invierno más crudo? Mis pupilas temblaron con fuerza. La señorita indignada. Ella. Bajo el cielo nocturno, espeso como tinta, Lluviana empezó a contarme lentamente la historia del señor y la señorita indignados. Esa historia despertó en mí un recuerdo. Fue en pleno verano, después del examen de acceso a la universidad. Me subí al tren rumbo al futuro. En mi ingenua juventud, siempre creí que, bajo el sol ardiente, todo el mundo estaba a mi alcance, pero la realidad fue que, nada más subir al tren, el dinero de la matrícula, reunido moneda a moneda por todo el pueblo, jóvenes y ancianos, se perdió. Recorrí el tren desde el último vagón hasta el primero, sudando frío de la ansiedad. Los agentes ferroviarios también me ayudaron a buscarlo, una y otra vez, con anuncios por megafonía. Cuando el tren estaba a punto de llegar a destino, aún no había aparecido. La sensación era como estar atrapado en el barro, lograr salir con esfuerzo, y que alguien te devolviera de una patada. Al salir al andén, con la mirada vacía, me agaché junto a un parterre. Una chica con 2 coletas apareció ante mí. El sol abrasador me obligó a entrecerrar los ojos. No podía ver bien su rostro. Solo sentía que parecía una gran estrella de televisión. Oye, ¿lo que perdiste fue este fajo de dinero? Con las manos temblorosas, estiré la mano hacia aquel montón de billetes. Quería decir que era mío, pero sabía que ese dinero estaba demasiado limpio, tan limpio que, incluso a esa distancia, parecía desprender un aroma especial. Bajé la cabeza y retiré la mano. Justo cuando iba a hablar, la chica lanzó el dinero contra mí y salió corriendo. Me quedé mirando, atónito. Solo vi su cabello volar y el vaivén de su vestido blanco. Al recordar esto, sujeté las manos de Lluviana y la acorralé contra la pared, con la voz ronca. ¿Entonces, aquella chica eras tú? Lluviana se removió incómoda y respondió con mal humor. ¿Quién más iba a ser? Desagradecido. Te di todo el dinero de la matrícula y, cuando volví a casa, mis padres casi me matan a regañinas. ¿Y quién iba a decir que, en la universidad, me olvidarías en un abrir y cerrar de ojos y te enredarías con esa maldita exesposa tuya? Al final, su voz se volvió cada vez más baja, cuando claramente fui yo la que llegó primero. Me dejé caer al suelo con una sonrisa amarga. ¿Y si te digo que confundí a Julieta contigo y que por eso fui tan ciegamente fiel a ella? Al oír eso, Lluviana alzó la mirada, completamente desconcertada. Suspiré y lo resumí en pocas palabras. Ella tenía un vestido blanco exactamente igual al que llevabas aquel día. Lluviana lo entendió al instante. En su rostro apareció una expresión de enfado. Maldita sea. A partir de ahora no volveré a ponerme vestidos blancos. ¡Qué rabia! No, síguelos usando. Yo, los quiero. Lluviana levantó la cabeza con sorpresa, pero lo que encontró fue el roce de mis labios, un poco fríos. Capítulo 10. Lluviana y yo caímos en una relación apasionada, pegados el uno al otro todo el día, empalagosos y felices. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, Julieta me llamó. Alejandro, ¿viste el video de mis estados de WeChat? Ahora, aunque te arrepientas, ya es tarde. Mateo y yo ya nos hemos casado. Y esta vez sí, el certificado de matrimonio es auténtico. Lluviana no dijo nada. Con una sonrisa maliciosa, me pasó la mano por encima. Al instante, me empezó a sudar la frente. Julieta, les deseo a ti y a Mateo un feliz matrimonio. Bien, tengo cosas que hacer. Lo dejamos aquí. Colgué el teléfono y me lancé sin demora sobre Lluviana. Aclárame una cosa, ¿qué significó eso de tocarme hace un momento? Significó comprobar si realmente eres capaz. Perfecto. Entonces ahora mismo te voy a demostrar si soy capaz o no. Después del placer, me tumbé en la cama y tomé el móvil para revisar el progreso de los casos que tenía entre manos. Pero descubrí que Julieta me había llamado muchas veces y me había enviado largos mensajes. Decía lo difícil que estaba haciendo todo en el bufete, lo mal que lo estaba pasando, lo cruel que yo había sido, que en realidad no se había registrado con Mateo, que aquel certificado de matrimonio también era falso, y que todo había sido para provocarme, que después de mi partida había reflexionado profundamente, que sentía que me debía demasiado y que quería que le diera una oportunidad para compensarlo. Al final, incluso me envió una foto suya, vestida con un vestido blanco. Guardé silencio un instante y la llamé. Contestó enseguida, con la voz temblorosa. Alejandro, por fin me devolviste la llamada. Volvamos. Sí, esta vez de verdad sé que me equivoqué. A partir de ahora ya no voy a andar jugando por ahí. Vuelve a mi lado. Vayamos ahora mismo a registrarnos. ¿De acuerdo? Miré a Lluviana,
que fingía estar dormida a mi lado, y sonreí con calma. No, Julieta, ya he encontrado a la verdadera chica del vestido blanco. Dicho eso, colgué. Julieta volvió a llamar, pero no contesté. Solo quedó el sonido del teléfono resonando en la habitación. Dicen que por fin entraste en una boda. Aquel día tu expresión era especialmente hermosa. El vestido blanco, y en tus ojos había lágrimas. Te vas a casar, pero la persona con la que te casas no soy yo.